Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos en la casa del Señor para adorar y exaltar y bendecir su nombre. Así que en esta mañana les invito, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios eterno. Gracias te damos porque usted ha sido bueno, Padre. Gracias por una semana llena de bendiciones, bendito Dios. Gracias porque hasta el día de hoy usted nos ha sostenido, bendito Padre. Y gracias porque usted no nos ha dejado, bendito Dios. Que en esta mañana sea usted tomando el control, bendito Dios, de todo lo que se va a hacer. Y que sea la unción de su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, bendito Dios. Gracias te doy en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén y amén. Así que mis queridos hermanos, en esta mañana les invito a alabar, exaltar y bendecir el nombre del Señor y juntos vamos a glorificar su nombre. En cada uno de sus hogares les invito a que dé un grito de júbilo en esta mañana. Amén. La victoria para mí. El pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí.
amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás.
amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana gloriosa y quisiéramos reflexionar en la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8. Y quisiéramos levantar una oración delante de Dios. Padre, te agradecemos en esta hora, te pedimos que tú seas dándonos, Señor, entendimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y nos enseñe, Padre, para discernir tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén, amén. Quisiéramos en esta mañana tomar y abarcar un tema acerca de la iglesia de Esmirna, una de las 7 iglesias que el apóstol Juan estaba ya escribiendo por una revelación de Dios. Y he tomado esta iglesia porque hay algunas cosas muy interesantes dentro de la iglesia. Entonces vamos a dar inicio, ¿no?, en el capítulo 2, verso 8 hasta el 11, ¿no? Y escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Cuando está hablando del ángel, quiere hablar de Jesucristo. Jesucristo aquí es el autor, la persona que está enviando personalmente la carta a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna dice que era una ciudad, en primer lugar, que era una ciudad muy, muy amplia, muy rica. Había, como se le consideraba ya, como una metrópoli, una ciudad en la que la numerosa cantidad de gente era increíble. Entonces, a esta iglesia le está escribiendo. Lógicamente no está abarcando ahorita la iglesia, sino simplemente es un contexto de lo que nos está enfatizando. Entonces, Esmirna era una ciudad muy grande, muy próspera. Lógicamente ellos conocían de Dios, amaban a Dios, pero había cosas en las cuales en la realidad se va topando ya dentro de lo que es el contexto. Entonces escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, hizo esto. En el verso 9 empieza con unas palabras, dice, yo conozco tus obras, ¿no? En esta situación nos damos cuenta que también había cristianos ahí dentro de Esmirna. Había una iglesia. Esta iglesia estaba pasando momentos muy difíciles. Por eso es que escribe estas palabras, yo conozco tus obras, ¿no? Ellos estaban pasando tribulaciones, estaban pasando problemas y dificultades. Y notemos más adelante, ¿no? Y tu tribulación y tu pobreza. A pesar de que Esmirna era una ciudad muy próspera, muy bendecida, pero sin embargo había creyentes que vivían una situación muy difícil económicamente. Y esto nos lleva a reflexionar, mis amados hermanos, a que nosotros, por más en el mundo entero que supuestamente nosotros nos damos cuenta que son etapas en que en el mundo vemos la prosperidad, vemos tantas cosas, sin embargo Dios no nos garantiza a nosotros como hijos de Dios que siempre vamos a tener todas las cosas y que siempre nos va a ir bien. No, mis amados hermanos, creo que Jesucristo conoce hoy principalmente la situación económica en la cual nosotros estamos atravesando y estamos pasando. Increíblemente, a pesar que hoy estamos donde prácticamente el mundo entero en general, en realidad, era el tiempo económico más alto, ¿no? Donde todos teníamos planificado y donde todo estaba ya, como que se dice, organizado en nuestras vidas. Pero sin embargo, mis amados hermanos, vemos como también pasaba en aquella situación. Pasaba una situación con la congregación, con la iglesia, y esto es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, ¿no? Que Él conoce nuestras obras. Nuestras obras puede ser nuestro trabajo,
puede ser nuestra dedicación a Dios. Nuestras obras pueden ser nuestros ministerios que desarrollamos. Ministerios muchas veces, mis amados hermanos, que son sufridos, que tienen un precio que pagar. Pero sin embargo, mis amados hermanos, Dios conoce las obras principalmente de su iglesia y de su pueblo. Y tu tribulación y tu pobreza, ¿no? La tribulación que ellos estaban viviendo, hermanos, creo que no se compara a la que hoy, tal vez a nosotros hoy vivimos, pero en realidad ellos pasaban muchas más dificultades en aquellos tiempos. Cuando hablamos de tribulación, unos dan a notar que es más o menos como la que está hablando Apocalipsis, ¿no? A pesar que todavía no se vivía y no se vive todavía dentro de lo que se está hablando de los sellos o de los juicios del Apocalipsis, pero dice que ellos estaban viviendo más o menos un contexto de esa situación. Y hermanos, la pobreza, yo creo que en realidad Jesús nunca principalmente se enfatizó en la grandeza o en la riqueza. Siempre Jesús estaba radicado en la pobreza de la gente. Por eso dice la palabra del Señor que Él habla mucho acerca de los pobres, ¿no? A los pobres será anunciado el Evangelio. Y notemos esta contextualización, ¿no? Había una ciudad rica, pero había una iglesia que vivía con las justas. Había una ciudad próspera, pero había una iglesia que estaba soportando problemas y dificultades. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, mis amados hermanos, nunca debemos mirar y pensar que la iglesia va a caminar de acuerdo al sistema del mundo, ¿no? El mundo muchas veces arroja muchas situaciones, pero la iglesia, mis amados hermanos, cuando se dispone a vivir y cuando se dispone a hacer la voluntad de Dios, siempre va a encontrar dificultades y problemas. Por algo nosotros somos iglesia, que quiere decir eclesia, apartados, separados, quiere decir un grupo de santos escogidos por Dios. Es por lo tanto, mis amados hermanos, que nosotros no debemos amoldarnos al mundo, como dice el apóstol, no, sino al contrario, renovarnos por medio del Espíritu. Y aquí le habla específicamente, no le habla a la iglesia, sino que le habla a la ciudad, ¿no? A la ciudad que ciertamente adoraban a Dios ellos también, pero sin embargo vivían un estilo de vida muy diferente a la iglesia. Notemos lo que le dicen entre paréntesis, pero tú eres rico. Esa ciudad era rica. Por eso le decían que era una metrópolis. Y otra de las cosas que podemos encontrar aquí es que esta iglesia o esta ciudad que era rica, algunos judíos hicieron un complot para en ese tiempo matar a Policarpo, que era prácticamente un obispo de la iglesia. Entonces, ellos pensando como una iglesia o como un pueblo judío, ¿no? A pesar que eran judíos de cepa, pero mis amados hermanos, ¿ellos qué hicieron? Mataron a una persona que amaba a Dios y que dirigía una iglesia, que era Policarpo. Y con algunos judíos dice que hicieron el complot para matarles. Y notemos, hermanos, que por eso les está diciendo, ¿no? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es que principalmente la nación o Esmirna era una ciudad, hermanos, que pensaban que estaban haciendo las cosas como Dios quiere, pero ya mataron a una persona que nada tenía que ver, sino que honraba y alababa a Dios. Mis amados hermanos, a veces dentro de la iglesia pasa situaciones difíciles, ¿no? Pasa cosas en las cuales nunca deben pasar. Por ejemplo, cuando nosotros no venimos con ese propósito, no venimos con esa idea de nosotros adorar y engrandecer el nombre del Señor, podríamos caer en una situación como iglesia, tal vez en muchas dificultades y en muchos problemas. Como en este caso, a pesar que eran judíos de cepa, ¿ellos qué cometieron? Cometieron algo desagradable delante de Dios. Miren, hermanos, muchas veces como iglesia nosotros
si no venimos a honrar y a glorificar a Dios, podríamos estar haciendo cosas contrarias a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y caer, como que se dice, en algún comentario, en una situación que se convierta en una sinagoga de Satanás. Todo conflicto, todo pleito, toda dificultad que se comete dentro de la iglesia trae un estancamiento, trae un sufrimiento a la iglesia. Y lógicamente, mis amados hermanos, también se puede decir cristianos, entre comillas, ¿no? O como que se dice creyentes, entre comillas, pero no personas, hermanos, que amamos y glorificamos el nombre de Dios. No permitamos, hermanos, que estas cosas en las cuales se mete dentro de la iglesia por medio de Satanás, que es el engañador, él es astuto para meter tantas cosas dentro de la iglesia, conflictos, pleitos. Hermanos, para que termine nuestra iglesia ¿en qué? Muchas veces en desilusión, en problemas, en divisiones. ¿Por qué? Porque Satanás muchas veces permite o Satanás toma el control de ciertas personas, como aquellos tiempos tomó allá en ese momento a Esmirna, ¿no? Y en el verso 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Cuando en el verso 10 dice no temas en nada, lógicamente está hablando nuevamente a la iglesia. Ellos estaban pasando momentos difíciles, y todavía lo que nos habla más arriba no se compara con lo que ellos van a vivir. Dice que van a vivir 10 días en los cuales va a ser terriblemente la situación. Hermanos, si nosotros analizamos hoy el mundo en que estamos viviendo y la situación que se nos viene, muchos, hasta la palabra dice que son principios de dolores, ¿no? Dice que cosas terribles va a pasar, que cosas, hermanos, en las cuales nosotros tal vez nunca la hemos vivido, lo vamos a vivir. Y esto es antes del arrebatamiento, porque son principios de dolores. Pero estas palabras dice, no temas, ¿no? A veces el temor, la angustia, la desesperación, ¿qué hace de nosotros? Hace presa y nos debilitamos y nos ponemos, como que se dice, empiezan los problemas físicos, mentales a trabajar dentro de nosotros, como los hermanos estaban atravesando. Pero estas palabras, no temas, viene como una esperanza para nosotros como hijos de Dios. Por ejemplo, hoy día, los momentos que vivimos, es la palabra de Dios, el ángel de Dios que está enfatizando a la iglesia y nos dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Cuando el escritor, el ángel, está tomando estas palabras, está diciendo que él es la persona que va a tomar la responsabilidad. Que él es la persona, mis amados hermanos, que se entregó por nosotros, que murió por la iglesia, que él es capaz de, hermanos, sostener, ayudar, que él es capaz, hermanos, de darnos su mano en el momento indicado. El salmista David siempre escribía, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y siempre él está hablando, David, de estos salmos que estamos viendo, y estamos viendo la confianza y la seguridad que corría David en cuanto a quién, en cuanto a la presencia de Dios. Mis amados hermanos, nuestra confianza en el Señor es para afirmar estas palabras, no temas. No temas porque Él es poderoso para socorrer. Y hermanos, puede ser que hoy estemos padeciendo o pueda ser que vamos a padecer más aún. Pero notemos las palabras. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Nosotros sabemos que Satanás siempre es el personaje que va a estar en contra de la iglesia. Y él va a estar siempre marcando, él va a estar haciendo cosas. Hermanos, como se dice muchas veces, el diablo va a utilizar medios. Y como el diablo toma personajes, toma personas, toma modelos, se podría decir, mis amados hermanos, que el enemigo tal vez tomará
dignatarios, tomará en este caso jueces, tomará abogados, tomará policías, solo con el sentido de ¿qué? De estorbar y de probar a la iglesia. Si nosotros recordamos cómo Satanás se acercó donde Dios y le dijo: permíteme decirte acerca de Job, ¿qué opinas? Estaba diciendo que Satanás va a ocupar cualquier medio para desviar nuestras vidas. Pero sin embargo, esta palabra no temas, aunque el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones. También vuelve a hablar. Hermanos, luego de un proceso de dificultades, de problemas, vuelta enfatiza: y tendréis tribulaciones. Pablo, cuando estaba naufragando en uno de los viajes, él decía: de dentro temores, de fuera conflictos. Pero Dios, que nos consuela, dice, nos envió a Tito para consolarnos en estos momentos. Y habíamos tenido, como en una de las cartas en el libro de Hechos también nos habla, habíamos perdido hasta las esperanzas de vivir. Hermano, creo que nosotros todavía tenemos ganas, impulsos, tenemos deseos de sobresalir. Dice que el ser humano es la persona que tiene esa dinamita dentro de sí para poderse sobreponer de cualquier cosa que le venga. Pero, mis amados hermanos, aquí las tribulaciones, pienso que son momentos en los cuales Dios nos da la valentía, Dios nos da la fuerza para sobresalir. Tribulaciones, creo que todo un modelo, todo un sistema en el mundo va a cambiar, dicen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como iglesia vamos a cambiar. Tal vez ya no será como antes, dicen, ¿no? Ese es un momento que la iglesia sufre, ¿no? Sufre. Pero sin embargo, dice, tal vez, hermanos, siempre va a pasar. Uno, que tenemos la garantía de Dios que va a estar con nosotros, y otra, podemos decir, mis amados hermanos, que Dios siempre va a estar con nosotros. Y hermanos, quiero que enfaticemos en esta palabra: probados. Si nosotros no somos probados, hermanos, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Como hijos de Dios tenemos que ser probados y aprobados. Hermanos, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Notemos lo que dice Pablo: coloquemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Coloquemos nuestra confianza en Él y las tribulaciones van a pasar. Confiemos en que Dios es poderoso para socorrernos. Y en el verso 10 hay algo muy importante que le menciona a la iglesia. Y le dice: sé fiel. Es la única iglesia que le dice sé fiel. Estaba leyendo en las otras iglesias, pero a ninguna iglesia le dice sé fiel. A las otras iglesias dice te daré la corona. Pero aquí le habla de una palabra tan clara: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta palabra, hermanos, fidelidad, nos está demarcando algo muy importante como iglesia: perseverancia, decisión, fe, seguridad en quien confiamos. Hermanos, solamente la fidelidad puede determinar a nuestras vidas la calidad de creyentes que nosotros somos. Hoy nosotros vemos en el mundo entero, dentro del hogar, a veces como esta palabra fidelidad, ¿no? se rompe tan frágilmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al área del matrimonio, le decimos que vamos a ser fieles, pero de pronto, dentro de un momento, esta palabra fidelidad se rompe. Pero aquí le habla a la iglesia y le dice: sé fiel. Hermanos, la fidelidad se demuestra con la constancia y con la seguridad. Mi amado hermano, qué fieles somos nosotros a Dios en medio de estas dificultades. A veces hemos renegado de Dios, a veces hemos dicho hasta aquí nomás, Señor, pero notemos que esta palabra fidelidad tiene que llevarse hasta la muerte.
Pero aquí le remata con algo: y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, si no hay fidelidad, creo que no hay corona. Es como nos está diciendo que la corona solo se corona aquellos que han luchado legítimamente. Como dice Pablo a Timoteo, el atleta para ser coronado tiene que luchar primeramente. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Mi amado hermano, Dios nos va a coronar, tal vez no aquí, pero sí nos habla de una corona en el reino espiritual. Tal vez aquí nosotros no tendremos corona, pero en el reino celestial, hermanos, hay una corona de vida que nos promete. Pero siempre recuerda esta palabra: sé fiel hasta la muerte. En el verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra siempre está ocupando en las iglesias. Sé fiel hasta la muerte, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí nos está diciendo, hermanos, que pongamos atención a esas cosas que Dios nos está prometiendo. Que de pronto el autor nos está diciendo que está inspirado por el Espíritu Santo y él está diciendo a la iglesia que abra el sentido espiritual para darnos a conocer esas cosas inmensas que Dios tiene preparado para nosotros. De una forma natural, mis amados hermanos, ¿qué podríamos sacar de enseñanza de estas dificultades que como seres humanos vivimos? Tal vez si Dios no nos diera discernimiento a nosotros por medio del Espíritu Santo, muchos terminaríamos confundidos, muchos terminaríamos entristecidos, tal vez renegando de Dios, como cuando Jesús murió en la cruz. Dice que los discípulos se desanimaron y se desalentaron. Pero mis amados hermanos, cuando dice que tengamos oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, que podamos entender qué cosas me está hablando Dios a través de esta iglesia para mi corazón y para mi vida. Y sobre todo, que yo soy parte de la iglesia. Cómo Dios está queriendo hablarme y cómo el Espíritu Santo me está queriendo traer una revelación a mi vida. Y nosotros encontramos muchas cosas que el Espíritu Santo ya estaba diciendo y está diciendo a la iglesia. Y vuelve a tomar el principio, dice: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, al que venciere quiere decir a los que salieron triunfantes de medio de los problemas, a los que salen triunfantes en medio de las dificultades, aquellos que han creído en Jesucristo y han tomado su fuerza en el Señor. Dice que ellos no sufrirán en la segunda muerte. Cuando habla, mis amados hermanos, acerca de no sufrirá daño en la segunda muerte, nosotros sabemos como creyentes, mis amados hermanos, que nosotros no vamos a morir por segunda vez. Vamos a tener una muerte física, pero como creyentes no vamos a morir en eternidad, sino que vamos a tener una vida eterna allá arriba en la eternidad. Pero aquí nos está hablando que nosotros no sufriremos como la gente o como los que no creen en Cristo Jesús, como dice el libro de Efesios, ¿no? Que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió, también nosotros tenemos que tener en cuenta que Él resucitó y que Él va a volver por segunda vez. Entonces aquí cuando dice, al que venciere no sufrirá la segunda muerte. Hermanos, tenemos que vencer para que nosotros no estemos condenados con el mundo. Hermanos, vencer significa luchar, esforzarse. Y les animo, mis amados hermanos, que en estos periodos de problemas y dificultades, hoy más que nunca tomemos fuerza en el Señor, tomemos ánimo, tomemos esa seguridad de que Dios está con nosotros. Y mis amados hermanos, para nosotros no morir en la segunda muerte, sino disfrutar de la vida eterna con Cristo. Esto es lo que está hablando acerca de la iglesia de Esmirna, ¿no? Una ciudad, una iglesia, ciudad muy adinerada, que honraba también a Dios a su manera, ¿no? Pero no era la manera en que Dios quería que le honre.
pero también había una iglesia que estaba soportando momentos bien difíciles y momentos, hermanos, en los cuales estaba pasando muchos problemas y dificultades. Pero las palabras "no temas" son las que enfatiza Dios, ¿no?, para que nuestro corazón se afiance y tenga seguridad en Él. Que el enemigo, hermanos, siempre va a tener sus mañas, sus artes, y siempre Él va a estar estorbando. Y sabemos, como dice Primera de Pedro, ¿no?, que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. También podemos entender, mis amados hermanos, la fidelidad. Siempre, esta es la base fundamental, este es un principio, hermanos, que nos está a nosotros tomando y llamando la atención. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de vida. Hermanos, seamos fieles. Y también otra cosa muy importante, antes de terminar lo que nos está diciendo, que podamos pedirle a Dios que nos ayude por medio del Espíritu Santo a tener una revelación en medio de estas dificultades de su palabra. Hermanos, qué bueno sería encontrar una respuesta en el corazón y en la mente de uno, en la profundidad de la palabra, que Dios nos hable y que Dios, mis amados hermanos, por el Espíritu Santo, nos dé una claridad para que nosotros podamos caminar en medio de esta dificultad y en medio de estos problemas. Y concluyendo, como dice, ¿no?, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no hemos nacido de nuevo para perdición, sino hemos nacido para una revelación de Dios. Como dice, nosotros no hemos nacido para ser condenados con el mundo, sino, hermanos, para ser libertados de este mundo. Y esto nos está hablando el apóstol Juan, ¿no? Él está llevado por una profecía, está llevado por, como decir, está escribiendo ahí en la isla de Patmos, y él estaba dando una revelación a las iglesias que él había conocido en aquellos tiempos en Asia Mayor. Entonces, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y les dejo con estas palabras para que usted medite, piense, y sobre todo usted pueda profundizar mejor estos temas y usted pueda sacar un mejor provecho de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.